Blackwood House presenta. Fernanda Rocha, después de visitar la ciudad de León durante 2 días y colaborar con Icon para hablar de tendencias aplicadas al turismo, también nos dimos el lujo de estar con personas que amamos, nuestros amigos Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, que además tuvo aniversario de vida. Felicidades, Imelda. Y es cuando se me viene una pregunta importante, Fer. ¿Cuáles son los verdaderos lujos en la vida? Esa es toda una conversación que evidentemente se dicen y se perciben distinto desde el lugar en el que estés, en el nivel de privilegio que permite este sistema. Claro que para una persona como nosotros, que afortunadamente ya tiene resueltas sus necesidades básicas, pues un lujo es, como tú mencionas, estar con tus amigos, pasar tiempo con las personas que amas, etc. Sin embargo, para una persona que todavía no tiene desarrollado o no tiene cubiertas sus necesidades básicas, comer es un lujo. Para mí, Fer, los verdaderos lujos en la vida que alcanzo a ver ahora mismo son el tiempo, la salud, una emoción disfrutable que se convierte en una memoria que aprecias para siempre, una mente capaz de disfrutar y apreciar el caos, pero también la quietud. Un lujo es una mañana lenta, la capacidad de viajar con tu cuerpo, mente y espíritu, y si son los tres al mismo tiempo, mucho mejor. Un lujo es la capacidad de parar, la capacidad de descansar, no hacer nada, solo ser, sin culpa. Un lujo es el sabor de una comida, beber cuando se tiene sed, dormir cuando se tiene sueño, el conocimiento que responde a las preguntas más interesantes que quieres saber. Un lujo son tener cerca a los seres que amas, personas, animales, inclusive imaginarios. Un lujo es la capacidad de transformar las ideas en realidad, la creación en su estado puro. Un lujo es el amor, amar y que te amen, el amor correspondido. Un lujo inclusive el que no lo es. Duele por la expectativa, pero para ti es totalmente real. Pero creo que el lujo más interesante y que siempre estás en creación es saber quién eres y aceptarte. Entender el humano que estás siendo y cuidarte. Y desde ahí compartirte en esta fugacidad de vida. Para ti, querido podescucha, ¿qué es un lujo? Bienvenidos a esta edición de Creative Talks Podcast. En la edición 305 de Creative Talks Podcast, analizamos la edición 2025 de las compañías más innovadoras del planeta de la revista Fast Company. Te recomendamos la plataforma Artlist, la plataforma creativa que más hemos utilizado en los últimos 2 años. El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó su reporte de precariedad en la economía creativa. Lo analizamos. Y para nuestros Patreon traemos el consejo de vida más importante de Ray Dalio. Disfruta, querido ser humano, esta edición de Creative Talks Podcast. John, como cada año, ya se está haciendo toda una tradición en este podcast analizar a las 50 empresas más innovadoras del mundo, por supuesto en 2025, que es un reporte o una clasificación anual que hace Fast Company de este tipo de empresas, y nos gusta porque de alguna forma u otra es un termómetro de la situación actual, en qué estamos enfocando la innovación, hacia dónde se está empujando, y también nos permite, más allá de la inteligencia artificial, saber en qué estamos innovando, en qué se está poniendo nuestra atención, nuestro foco, y qué clase de compañías nuevas o antiguas están creando estos proyectos innovadores. Para mí me encanta este listado, creo que se ha vuelto ya un clásico de este podcast y siempre lo estamos revisando año con año desde hace años. Una cosa que sí queda clara, que en este momento es importante decirlo, es que para pertenecer a este listado no es que haya un equipo editorial descubriendo a las compañías más innovadoras del mundo, lo cual eso es, primero lo pongo como oigan, ¿cómo se construye esto? Se construye por compañías que quieren ser vistas por el equipo editorial. Entonces, lo que hace el equipo editorial de Fast Company en Estados Unidos es que tiene un tiempo donde hace la convocatoria a todas las compañías del mundo que quieran inscribirse. Ojo, la inscripción
no es gratuita. Tiene un costo. Así es, lo que estamos viendo son compañías que quieren ser vistas, por lo tanto, se inscribieron en este listado de Fast Company. Y pagaron para estar ahí. Pagaron por estar, es un listado pagado. ¿Qué no están pagando? ¿Qué no están pagando? El que pagues no asegura que vas a estar en el listado. Exacto, pero de alguna manera es como entrar a un bar en donde sabes que hay gente muy sexy afuera del bar, pero solo por estar dentro del bar consideran el listado de los que están dentro del bar. Esto lo dejo con claridad porque ojo, estos no son todas las compañías que editorialmente pueden ser atractivas, sino son compañías que pagaron para ser editorialmente atractivas. Entonces ahí el equipo de Fast Company editorialmente analiza una por una para hacer este listado. Entonces, el pertenecer en el listado y que te vean no necesariamente te asegura un lugar en la lista, eso es lo primero. Y lo dos es que no necesariamente, y no existe, que pagues por el primer lugar hasta este momento. Por esa razón seguimos hablando de este listado. Una vez dicho esto, sí que es un termómetro. O sea, sí es un termómetro de las compañías, de lo que está pasando, porque estas compañías decidieron en este momento ser sexys en sus relaciones públicas y manifestar atención por parte del equipo editorial de Fast Company. Y el listado, al menos en el top 10, aunque tienen evidentemente el listado de las 50 más importantes, sí te da, Fer, un pulso de lo que está sucediendo en el mundo y por dónde se están moviendo estas compañías que están buscando esta atención mediática. John, ¿te parece si vamos del primer lugar o quieres empezar con el 10º? Me encantaría el 10º para dejar al primer lugar hasta el final y luego hacemos una revisión de qué está pasando en América Latina. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues en 10º lugar está Duolingo. Bravo. Ya sabemos que esta plataforma ha conquistado a todas las personas con este búho encantador del cual nos tocó ver la muerte este año. Fue interesante como ejercicio de social media, ¿no? Pero creo que la compañía ya lleva de manera sólida y sobre todo con un ritmo que no ha bajado, convirtiéndose en la referencia en términos de cómo aprender un nuevo lenguaje o idioma. Y lo hace de manera gamificada y de hecho esa creación del personaje sí ha creado culturalmente incidencias. Que para mí esta es la clave de su innovación. No necesariamente que sí también la plataforma que ha incluido inteligencia artificial para mejorar la experiencia gamificada, que eso evidentemente está en la parte tecnológica, pero a mí lo que más me gusta y me emociona de esta marca es justo la conquista cultural que está teniendo. El que haya hecho, por ejemplo, esta alianza con el juego del calamar, claro, Netflix. El que hayan creado este video musical de K-pop. O sea, te habla de que entienden perfectamente la temperatura social y se unen a ello y no suena, ¿cómo digo?, inorgánico. Hay muchas marcas que intentan como unirse a esta memeficación de las cosas y sale muy mal porque se siente como cuando tu tío quiere entender cosas de joven y ya no le queda. Sí, además llega tarde, no le entiende y cuando ya llega con un tema todo se vuelve aburrido y la gente se va, ¿no? Ajá, pero creo que Duolingo es de las pocas marcas que se puede jactar de que realmente está culturalmente omnipresente. No solo en la parte digital, sino tiene un engagement que realmente a mí me atrapa. O sea, incluso a mí, que no soy usuaria, me gusta todo lo que hace, las alianzas que de repente hace con marcas de moda, por ejemplo, con Crocs. O sea, me parece brutal. No hay un lado en el que yo voltee y que no sepa que está Duolingo de alguna forma u otra ahí. Presente. Y además, con mucho orgullo, es latinoamericano este proyecto. Recuerden que Luis Bonan es el fundador de Duolingo y él nació en la ciudad de Guatemala en 1978. Luego se fue a vivir a Estados Unidos en el 96 para estudiar matemáticas en la Universidad de Duke. Y bueno, ya estando en Ciencias de la Computación de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, es ahí donde comienza todos estos pensamientos de, oigan, hace falta una plataforma que haga esto. Y nace Duolingo. Es increíble y ojo, tiene esta genética latinoamericana y me encanta como proyecto. A mí, por ejemplo, me encanta sí el personaje principal, pero también personajes secundarios como Lily, que quienes son usuarios de la plataforma es esta chica que siempre está de mal humor. Y me identifico mucho con ella y creo que muchas personas en este contexto que estamos viviendo también se identifican como esta actitud de pero que al final del día estás participando socialmente. Sí. Y creo que esa es una de las claves que han logrado personificar
lo que estamos sintiendo a grandes rasgos y poderlo centralizar en un personaje. Y creo que es una de las marcas que ha sabido exactamente explotar esto de las mascotas de marca o de personajes o characters de marca, y me encanta cómo lo hacen. Y creo que al final del día muchas de las cosas que menciona sobre Bonan, que al final del día creo que también es un CEO que podríamos hablar después de estilos de liderazgo, que está llevando las cosas desde su muy perspectivo punto de vista, pero también entendiendo lo que está pasando en el contexto. Al final del día, no sé, lo han entrevistado sobre qué opina de Trump, por ejemplo, en este momento, y creo que una de las cosas que más causó como estragos fue cuando dijo que como latino votar por Trump sería un voto en contra de mi autoestima. Y evidentemente esto levantó pues mucho furor, controversia, sí. Mucha controversia, pero aún así él se mantiene. O sea, a lo que voy no es que si está a favor o en contra de Trump, sino que al final del día creo que en un mundo donde casi todos los CEOs andan como de puntitas para no decir ninguna cosa. Se mueven a la tendencia ganadora y no tienen una voz que las identifique y que ellos la defiendan afuera con congruencia. Exacto, entonces creo que a mí eso es una de las cosas que me hace entender por qué Duolingo es Duolingo, y seguramente tendrá fallas como lo tienen todas las empresas, pero al final creo que este estilo de liderazgo hace que permee en todas las actividades que hacen en los diferentes canales en los que se presentan. Fer, en el listado nos volvemos al número 9 y es una compañía que se llama Rocket Lab, que de alguna manera le mete frescura a la competencia del espacio exterior, la conquista del espacio exterior, de compañías que no vengan por Elon Musk o por el señor Amazon. Y esta es una tercera que está comenzando a tomar como esta notoriedad y sobre todo haciéndose un poquito al lado de todo el pensamiento bullshit sobre la conquista del espacio exterior, aunque sí está en ese mercado. Creo que al final del día lo que a mí me extrañó de esta compañía fue que ya lleva casi 20 años de antigüedad y no hemos sabido, o al menos hablo de las personas que no estamos en la industria, no hemos sabido mucho de ellas, y que de repente aparezca o se postule y aparezca en este listado me deja pensando como qué están haciendo, ¿no? Y cómo a veces, no sé tú, pero me parece tan lejano este tipo de tecnología como eso, como ajena a lo que hago en el día a día, pero es interesante que estas compañías estén retomando posicionamiento y estén retomando este spotlight de qué pasa con la conquista espacial. Y de alguna manera sí le está metiendo mucha presión a las compañías de Elon Musk, porque por ejemplo apenas hace unos meses, en diciembre, anunció una inversión de $515 millones en un contrato que tiene con la Agencia de Desarrollo Espacial de Estados Unidos para colocar 90 satélites, una constelación de 90 satélites. O sea, sí hay una inversión, no todo lo tiene el imperio Elon Musk, y me gusta que haya una presión de una compañía que de alguna manera tiene otro punto de vista. Y Fer, en el top 10 podemos decir que se calienta toda la exploración espacial. Sigamos en esta exploración, que aquí sí me sorprendí. Es una compañía que es quien está detrás de las gafas inteligentes de Meta. Y me gusta porque creo que al final del día como que está la cara de Ray-Ban y Meta, pero saber que esta empresa está detrás, me parece sumamente interesante. Sin duda, hace como 10 años o un poquito más, Fer, cuando yo estaba en las agencias de marketing digital, de alguna manera saber que Luxottica o eSolar Luxottica, espero que usted pronunció bien, es la compañía que está detrás de todas las gafas o casi todas las gafas o lentes que se venden en el mundo. Todos los fabricantes acuden a eSolar Luxottica para poder manufacturar esto. Es como si fuera una mega compañía que tiene el mercado global. Entonces, todas las marcas, cualquiera que veas, casi inevitablemente están ligadas a esta compañía. Lo que hizo eSolar Luxottica es que, acompañado con las compañías de tecnología, se han llevado en su laboratorio bastantes meses y años para poder encontrar la funcionalidad o el match perfecto entre qué pasaría con unos lentes inteligentes, que ahorita mismo está toda la carrera de realidad aumentada,
y que le dieran al mismo tiempo, o más bien le quitaran ese nerd geek look alike que lucen todos los gadgets, y que realmente se entendiera que el Luxórica tiene un statement importante sobre qué significa la usabilidad y qué significa el que se vean bien las gafas para determinadas personas. Y creo que lo estamos viendo. Por primera vez estamos viendo una generación de lentes que están haciendo que el estilo, como lucen, y la funcionalidad, como funciona, estén totalmente machadas, y por esa razón, dado este salto de innovación que están teniendo con realidad aumentada, vamos a ver una generación de lentes que gracias a su empuje está sucediendo en el mercado. La siguiente se llama Abridge y debo confesar que nunca había escuchado hablar de ella. Yo tampoco, no tenía idea. Y está en el puesto número 7 y es una plataforma, bueno, entre muchas cosas, es muchas cosas, pero la razón por la que está en el listado es porque abrió o lanzó una plataforma de IA que puede convertir las conversaciones entre médicos y pacientes en notas clínicas en tiempo real. Entonces, en lugar de que el médico esté hablando contigo y haciéndote preguntas y al mismo tiempo anotando todo lo que te está preguntando y lo que tú estás contestando, pues más bien es como este sistema de escucha o monitoreo que logra interpretar toda la conversación para hacer estas notas técnicas que hacen los médicos, y entonces así al documentar puede generar un montón de información y por supuesto aportar a los diagnósticos y tratamientos que se están discutiendo. O sea que podríamos decir, y perdona por no estar a fondo de otra de las compañías que no había escuchado jamás, que es una competencia directa a que lanzó IBM con su Watson. Sí, pero creo que al final del día como que como toda la tecnología de IBM como que te obliga a comprar como todo el sistema. Y esto es más bien, o a la forma en la que yo lo veo o cómo lo interpreto, es que es un sistema que no necesita de toda esa robustez. Es algo como más asequible porque funciona con una aplicación, entonces cualquier médico lo puede tener. No es como este programa de IBM de Watson que tienes que contratar no solo el sistema, sino el programa. O sea, hay todo como una cosa que no cualquiera puede acceder. Y aquí es hacerlo más asequible, tan asequible que lo puedas tener en una aplicación. Y creo que eso es para mí lo interesante. Ya vi, y además estoy viendo que tienen un partnership con NVIDIA para tener tecnológicamente cubierto todo el procesamiento y la conexión con IA. Y además utilizan una grabación médica de audio que se llama Epic. Entonces creo que están haciendo un bundle de tecnología bastante interesante, y de alguna manera sí están reduciendo todo este burnout que hay entre la interacción entre la IA, el médico y el paciente. Creo que si logran resolverlo, y hello mundo, porque lo estoy conociendo apenas, puede ser una buena alternativa para ver hacia dónde se está moviendo esa interacción o esa nueva relación humano-máquina. A mí lo que me gustó también cuando me metí a su página es que tienen un informe técnico de cómo funciona, pero lo que me impactó es que en lugar de ser el típico paper que a veces es muy denso de leer y como que casi nadie entiende, en la parte de investigación ellos tienen una página súper linda que te va explicando en el lenguaje como más entendible para cualquier mortal cómo funciona. Tienen un resumen ejecutivo, te explican cómo funciona la tecnología y lo que están pensando para más adelante. Creo que al final del día se nota un poco esta genética de no solamente es venderte un software o algo, sino que realmente están comprometidos como con hacer todo esto más sencillo de entender y de aplicar. En la número 6, Fer, hay una compañía que se llama Glean, que ojo, lo que está pasando aquí no solamente es la plataforma o el proyecto que está siendo premiado en la número 6, sino que obedece a una tendencia enorme. Con la llegada de la inteligencia artificial, y ojo con lo que voy a decir ahora, con los directores o la gente que de alguna manera dirige o es propietaria de una compañía como nosotros, nuestra labor es entender los datos que tenemos de la compañía y entenderlos y contrastarlos con las oportunidades de mercado para resolver problemas y brindar productos y servicios o propuestas de valor que resuelvan esos problemas y generen economía para la compañía. De alguna manera, esa descripción que acabo de hacer, la inteligencia artificial alza la mano diciendo, oye, se trata de leer datos y contrastar datos y decirte cosas, lo puedo hacer. Y esto es lo que hace Glean.
De alguna manera lee todos los datos de una compañía, puede automatizar los procesos productivos de una compañía y darte esta inteligencia artificial, esta inteligencia de mercado para poder administrar, además de automatizar procesos dentro de la compañía. Para mí es el inicio, Fer, de una revolución donde por primera vez estamos viendo ahora no solamente data reactiva, es decir, los datos que tú le pides a un sistema de, oye, haz esto y dame esto, sino que ahora estamos viendo que analiza el comportamiento de la compañía, las personas que están interactuando en la creación de valor de esa compañía y te regresa inteligencia de vuelta, que de alguna manera, y ojo lo que puedo decir, no es que sustituya al CEO, sino que está llegando a conclusiones que probablemente el CEO o el dirigente de la compañía no estaba viendo y que ahora puede ser procesada a través de estas plataformas. Y que además se conecta con otras que usualmente se usan en las empresas. Por ejemplo, estoy viendo que se conecta con Zendesk, estoy viendo que se conecta con Slack, estoy viendo que se conecta, por ejemplo, con GitHub o otras plataformas tecnológicas que hoy están siendo utilizadas muchísimo. Y creo que también eso es lo interesante, ¿no? Hoy estamos buscando, y el otro día leí una conversación en LinkedIn, de que en este momento hay muchas herramientas de inteligencia artificial, pero que unas hacen mejor una cosa. Entonces tienes que llevar el proceso A en una y luego con esa información irte a la otra herramienta para llevar el proceso B y luego con esa información irte a la última para hacer el proceso C. Y creo que lo que está intentando hacer Glean junto con otras herramientas es que todo esté en un solo lugar y no tengas que estar navegando entre diferentes plataformas, pagando diferentes servicios. Y lo que veo con esto es que se está intentando integrar todas las funciones necesarias en un solo sistema en lugar de tener muchos que a lo mejor a veces entorpecen más el proceso del día a día. Tienes razón, es como un work hub empoderado con inteligencia artificial. Ya veremos a dónde va. O sea, para mí estamos viendo el movimiento Atari de esto. Estamos viendo las primeras compañías que están dándonos esta integración y por ahora está llevándose a una posición casi dentro del top 5. Pero quien sí está en el top 5 es BYD, Beyond Dreams. Para quien no sepa qué eso significa, BYD. El terremoto de la industria de los automóviles. Sí, es brutal lo que pasó. Recuerdo hace menos de 9 meses fue cuando estábamos en el en el punto más alto de Encerro en Barcelona, viendo la llegada de los barcos que estaban descargando y veíamos una ola de BYDs inundando los puertos de Barcelona, llegando estas embarcaciones llenas de autos eléctricos y la invasión que no solamente estaba haciendo Europa y con todas sus regulaciones, sino cuando volteabas a ver a América Latina o México en particular, tuvo una explosión brutal de la adopción de estos autos que de alguna manera, Fer, están creando un desastre, una disrupción total en la venta de los autos tradicionales versus los eléctricos. Sí, tan solo para poner esto en números, el año pasado entregaron 3.83 millones de vehículos y como tú decías, no solamente ocurrió en una región, se expandieron en Asia mismo, en México, en Sudamérica, en Europa y Australia. Es verdad. Y ahorita el tema que está súper ríspido porque la razón por la que no han penetrado a Estados Unidos, pues sabemos que es una cuestión geopolítica y que ahorita hay una tensión con los aranceles que ya ahora sí Trump aseguró que se va a incrementar 25% a todos los autos o los vehículos manufacturados fuera de Estados Unidos, incluidos ellos o cualquier otra marca. Por ejemplo, si una compañía norteamericana tiene fábricas que no sean en Estados Unidos, pues les va a costar traer esos autos el 25%, lo cual es un escándalo total. Fer, lo discutíamos apenas hace unos días cuando estábamos en León, Guanajuato y platicábamos de la IA incorporada en este tipo de industrias. Tienen que saber ustedes, querido podescuchas, que claramente esta expansión agresiva de esta compañía china, y recalco China, obedece también a una estrategia geopolítica de conquista tecnológica a través de este mercado de consumo que llamamos autos. Se los voy a poner así de fácil. Cada vez que tú tienes un teléfono y mira la marca de tu teléfono que tienes, fíjate si es un teléfono por Estados Unidos, o sea, creado en Estados Unidos, o un teléfono chino. Vas a ver claramente un tema. Todos los datos que se estén generando en ese teléfono, adivina
¿por quién vienen patrocinados? Un auto eléctrico en Estados Unidos, imagínense moviéndose en las carreteras de Estados Unidos, les está haciendo un escaneo estratégico de datos de cómo está el territorio. Lo mismo pasaba con los drones, por eso también hay un tema en este momento de regulación de drones. O con las aspiradoras, las roboaspiradoras. Cualquier dispositivo que tú tengas en tu casa es un escaneo de datos del espacio que estás ocupando. Más allá de que si pone 25% o no a los aranceles, es básicamente una conquista. Lo que estamos viendo ahora no es un ejército llegando, rompiendo una frontera y conquistando un territorio. Estamos viendo aparato por aparato llegando y siendo vendido a cada usuario o consumidor para entregarles esos datos. La llegada del BYD no solamente significa llegar a un mercado, porque ojo, sí están penetrando el mercado, pero no son la compañía más importante del planeta generando las divisas positivas de economía, pero sí son la compañía de más agresiva expansión, porque también al gobierno chino le interesa toda la data relacionada que cada vehículo genera a favor de su estrategia. ¿Logras verlo? Es una guerra geopolítica de conquista a partir de la electrónica de consumo, porque el auto, ojo, ya no es otra cosa más que electrónica de consumo. Es un teléfono con ruedas. Sí, es una computadora con ruedas, exacto, el actual coche del día de hoy. Entonces, ¿quién lo está ganando? Brutalmente BYD. ¿Quién está desesperado? Y además en este momento tiene una crisis de marca total. El señor Elon Musk y sus Tesla, que hemos visto cómo en los últimos 2 meses cualquier persona en Estados Unidos que tiene o maneja un auto Tesla, y ojo, yo no estoy promoviendo esto, pero es un efecto que estamos viendo, está recibiendo agresiones y le están pintando el auto, le están destrozando los autos, como diciéndoles, hey imbéciles, lo cual está súper interesante. Nunca habíamos visto una guerra comercial de marca llevada a la calle en este nivel. Y Fer, estamos ante una guerra comercial en donde la bandera BYD, watch out, vienen por todo. John, y la siguiente posición me entusiasma muchísimo porque tiene que ver con el rol de las mujeres en los deportes, específicamente con la Women's NBA, que pues es la NBA de las mujeres. Y lo que más me entusiasma es que durante mucho tiempo, muchos años, tanto en el fútbol como en el básquetbol, el papel de las mujeres era como, ya, déjalas que jueguen, ¿no? Y ahora ya no es déjalas que jueguen, porque se están dando cuenta que representamos no solamente un montón de dinero en términos de audiencia, que está dispuesta y ya lista para ver partidos profesionales de mujeres. Insisto, aquí estamos hablando del básquetbol, pero lo mismo está pasando con el fútbol, y que hay un nivel impresionante y que se había subestimado, que las propias marcas habían subestimado, y de repente nos damos cuenta que este año fue uno de los más importantes, me refiero al 2024, fue uno de los más importantes para la Women's NBA, y me emociona porque al final habla primero de una nueva audiencia que está lista para estos deportes y sobre todo la participación de las mujeres, pero que también las propias deportistas están aportando un montón desde su perspectiva, desde su profesionalismo, y me entusiasma ver en este listado el rol de las mujeres en los deportes. Es que, Fer, sabes, el jugar como niña, cuando yo crecí en una cultura totalmente distinta, era algo despectivo. Hoy el jugar como niña se vuelve una marca importante, diciendo, claro, hay toda una manera de pensar distinta. Ya sea desde cualquier deporte que lo veas, ya sea haciendo NBA, haciendo fútbol, soccer, que también la Liga de Estados Unidos es bastante interesante, o la gente haciendo skateboard, las mujeres haciendo skateboard, sabes, en cualquier industria donde una mujer llega a jugar, me encanta. Algo que me está reventando la cabeza de manera positiva es que la gran mayoría de deportistas mujeres, que traen además todo este marco de sensibilidad alrededor, están no solamente involucrando y conquistando su deporte a partir del performance que pueden dar, sino que además están rodeadas de muchos elementos adicionales. Por ejemplo, las mujeres de la NBA han participado de manera activa en distintas academias de música, por ejemplo, en donde están combinando el arte y el deporte, la música y el deporte, y eso ha generado
generado, y ojo, una vez más, lo dijimos cuando estábamos hablando de Duolingo y de muchas marcas que habíamos dicho en el pasado, ya no se trata del producto per se que estás vendiendo, se trata de la relevancia cultural que implica hacer la mezcla de todos estos elementos en donde sí se manifiesta en un deporte, es decir, relevancia cultural, es decir, valor, más allá del valor económico, es valor, un nuevo diseño de valor. Y creo que las palabras de Luis Armando Jiménez Bravo hacen eco cada vez más y más y más cuando dice que quien domina el entretenimiento y el contenido domina la cultura y por lo tanto el poder. Sin duda está cumpliéndose ahora más que nunca y me encanta que las mujeres estén tomando el poder a partir del desempeño y la mezcla que solo ellas pueden crear. Y en el número 3, nuevamente tenemos aquí una empresa que tiene origen latinoamericano. De pie, Latinoamérica metido en dos compañías en el top 10 hasta ahora. ¡Wow! A Brasil, felicidades. Que es Nubank. Del cual tú y yo, Fer, somos fans y creo que fuimos de los primeros que nos expendieron una tarjeta cuando lanzaron el banco, el neobanco, y la verdad es que hemos seguido toda la trayectoria de este neobanco y ha sido fantástica. Y creo que al final la razón por la que están en este listado en particular es por lo que lograron hacer con estas cajas, que en Brasil le llamaron caixinhas, que son estas cajas de ahorro en las que las personas pudimos ver claramente de qué se trataba el ahorro. Cómo podías ahorrar, qué pasaría si dejas tu dinero a más días o a un plazo mayor. Creo que por fin, después de muchos años, lograron hacer lo que los bancos en todo el tiempo de existencia que tienen no lograban, que era explicar y hacer asequible el ahorro. Y además, con ese ahorro, empoderar a las personas con una postura distinta al banco. O sea, sí son un neobanco, claramente están dentro del sistema financiero y Fer, este fin de semana que estuvimos con nuestros amigos, criticamos muy fuerte el sistema financiero internacional, pero de alguna manera dentro de las compañías que están jugando con una nueva filosofía de diseño financiero, sí, Nubank está dándolo todo y le creo, tiene mi credibilidad, tiene mi dinero en este momento. O sea, en ningún otro banco estamos creyendo con mayor contundencia que ellos. Y creo que cada vez que sacan un nuevo producto o se meten en un nuevo mercado, lo hacen con mucha dignidad hasta este momento. No estoy diciendo que una compañía como estas no vaya a perder el piso un día, pero en este momento lo está llevando a un nivel brutal y me emociona que una vez más desde América Latina, donde ya estamos en el futuro desde hace varias décadas, este tipo de compañías están dejando clarísimo, 2 compañías latinoamericanas del top 10, clarísimo que en este lado, en este territorio, se están jugando hipótesis que no había de otra. Tenían que nacer en la región para resolver esos problemas que ahora el primer mundo se está enfrentando por primera vez. En el segundo lugar está una compañía que no me entusiasma, pero bueno, sé que lo que está haciendo es importante para el mundo, que es Nvidia. Y pues sabemos lo que ha pasado con Nvidia los últimos años, ¿no? Nvidia es la compañía que está vendiendo las palas en esta búsqueda de oro de la inteligencia artificial. Es correcto. Entonces sabemos que pues esto es lo que sostiene hoy la infraestructura o mucho de la infraestructura de lo que está pasando con todas las empresas de inteligencia artificial. De hecho, justo decíamos que cuando, no sé, OpenAI o DeepSeek o la que quieras pierde dinero, el único que siempre gana es Nvidia. Sí, recuerdo cuando evidentemente en los medios de información que no analizan nada a largo plazo sino solo reaccionan, cuando Nvidia pierde todo este valor de mercado y lo ponen en todos los periódicos, pérdidas multimillonarias de Nvidia, es como, velo en el largo plazo. Y cuando haces zoom out es así como sí, una migaja. Y sí, pero esa nueva IA, adivina qué, usa procesadores Nvidia. Es como, ni siquiera se detiene a analizar qué está pasando. Sí, Nvidia va a ser de las grandes ganadoras, me queda claro, Nvidia va a estar ahí, pero también dentro de la tecnología, dentro de esta carrera, es una pieza momentánea, es una carrera de largo plazo. No ocurre en 1 año o 2 ni en 5, son 20, 30 años. Desde el nacimiento de Nvidia, es más, desde el análisis de por qué se llama Nvidia. Podríamos hablar todo un episodio de eso, pero mejor vámonos al número 1, John. Vamos a la 1. Aquí tengo sentimientos encontrados, muchos sentimientos encontrados.
porque, a ver, vamos a decir cuál es la empresa primero. Es Waymo. Si tú nunca habías escuchado hablar de esta compañía, hablando de la industria de los autos y todo eso, es una de las pocas empresas que realmente cumplió la idea de los vehículos autónomos o estos robotaxis, que es la razón por la que se ha popularizado, sobre todo en Estados Unidos. Pero esa es la razón por la que me provoca ciertas emociones encontradas. Claro. Porque yo no sé si ustedes han visto, pero han ocurrido muchos incidentes de personas que están en contra de que esto o este tipo de vehículos estén en el mercado. A ver, vamos a rápidamente. Por un lado, porque al final del día, evidentemente, sí es un reemplazo de los humanos. O sea, ya no es un chofer o una persona que conduce un vehículo, ahora es autónomo y entonces están este grupo de personas diciendo, oigan, ya basta de que nos estén reemplazando, ¿no? Como de, ya no más. Y hay estas protestas, pero también hay protestas porque de repente estos vehículos, pues por supuesto han causado algunos accidentes y está este entredicho de decir, a ver, si el vehículo toma una decisión y atropella a una persona, ¿quién es el responsable? Porque nadie lo está conduciendo, ¿no? Sí. Y hay como esta parte de vacíos legales que todavía no está tan clara y ha habido ya algunos casos en donde esto está como en un limbo legal. Y por otro lado, porque es que esto es como una escena de distópica, ¿no? Donde ha habido, sobre todo en San Francisco, estas escenas en donde de repente el vehículo empieza a sonar la alarma y entonces la gente sale y ahí están peleando con un vehículo. O sea, escenas que digo, wow, no pensé vivir para ver esto. O también en mismo San Francisco llegaron un grupo de personas que están perdiendo empleos, choferes de taxis. Sí. Y empezaron a incendiar todos los Sí, Waymos que exacto. estaban en la calle. Entonces es literalmente peleas de hombres contra máquinas, como en la era del ludismo, ¿no? Exacto, eso es algo que tú y yo hemos puesto, el neoludismo. Ya Sí. tiene bastantes meses que en las clases que hablamos sobre estos fenómenos le hemos llamado el neoludismo. Y Waymo quizá él es, junto con Elon Musk, su compañía Tesla, dos de las marcas donde el neoludismo se está manifestando más. Ahora, pero también veo algunas personas, sobre todo personas con discapacidad, que esto también es que me parece brutal. Sí, es que están en las dos lecturas, ¿no? Ajá, que personas con discapacidad, por ejemplo, el otro día leía un artículo que entrevistaron a un hombre ciego que usaba mucho el servicio de Waymo para moverse o desplazarse en Estados Unidos. Y le preguntan, oye, pero ¿por qué prefieres un vehículo autónomo a un vehículo o un Uber con una persona, ¿no? Un chofer. Y él dijo algo que me pareció brutal y dije, por favor, que esto no nos pase. Y lo que dijo fue que cuando él usa un servicio donde sí hay un chofer, él se siente primero discriminado. Sí, porque el chofer no tiene idea que él tiene esta discapacidad y lo trata mal. No, y que cuando se da cuenta que sí la tiene, lo trata mal en el sentido de, a ver, estás viendo que no puedo ver y en lugar de ser empático y acercarte a donde yo estoy parado, se quedan como en el punto exacto donde la persona lo puso y no hacen nada más, ¿no? Y versus el vehículo autónomo que va exactamente al punto en el que estoy y que si yo estoy parando en otro lugar es capaz de detectarlo por el GPS, etcétera, y acercarse una alarma más y emite o sea, como que tiene funcionalidades que, ojo, voy a decir la palabra tal cual, que a este ser humano que tenía esta discapacidad le parecían más empáticas. Es brutal esa palabra, me destruye, porque significa que los humanos no estamos siendo humanos con el humano. Y eso me preocupa, que la tecnología sea más humana me preocupa. No porque sea algo malo, por supuesto que qué bueno, pero me preocupa que sea en pos de la pérdida de la humanidad desde el humano, ¿no? Así es. Entonces, por eso decía que todos estos sentimientos encontrados, pero creo que al final del día también la innovación es eso, en muchos sentidos, como poner en la mesa discusiones que antes no estaban, traer propuestas que antes no estaban y que por supuesto traen nuevos problemas consigo. Y que si bien entiendo el potencial que tiene, también entiendo la problemática, sobre todo con la economía actual, porque ojo, yo creo que en otro escenario donde no hubiera una desigualdad tan fuerte, pues no tendríamos problema en que si quien maneja es un humano o es autónomo. Pero esta problemática de los choferes atacando los vehículos no es porque estén en contra del vehículo per se, es porque los sistemas de desigualdad son tal
que sabemos que este reemplazo viene por la simple eficiencia y el ahorro de costos y nadie está preocupado realmente por darle una mejor empleo o una mejor paga a los humanos que conducen vehículos. Lo cual es todo un tema de discusión en la agenda, que al final, Fer, eso es lo rico. Cuando haces un análisis de, al menos el top 10, porque eso se va hasta el top 50, agárrense el top 10. Y lo interesante de un listado como estos no solo es discutir quién está en el 1 o en el 2, eso es irrelevante. Lo que es relevante es qué va a pasar si estas compañías logran pasar bastante bien su curva de adopción y logran incidir en la cultura global. Imagínense esto en 10 años. ¿Qué va a pasar con un Neobank? ¿Qué va a pasar con un BYD o con un Waymo o con un Duolingo en 10 años? Eso es lo que me gusta. Y que además, perdón que interrumpa, John, pero es que me emocioné porque me hiciste acordarme de algo, que además a mí lo que más me importa es cómo nos atraviesa la tecnología en lo sociocultural. Eso es. Porque voy a dejar una última bomba. Las personas, es que me encanta cómo somos. Las personas, algunas, no todas, estaban usando Waymo como cabina de hotel. O sea, pedían el Waymo. Un rapidín en el tráfico. Sí. Esos somos los humanos. Entonces, claro. Y a mí es lo que me parece importante. ¿Cómo nos atraviesa? ¿Qué nos provoca? ¿Qué nuevos comportamientos emanan de la instauración o implantamiento de la tecnología? Claro, como no tienes un chofer que te vea, ¿no? Claro. Pero entonces ahora las compañías van a tener que poner una cámara interna y te van a cobrar más. Más lo van a hacer porque son... No, porque te pueden multar muy caro. Porque, ojo, imagínate que tú ya te saliste con la tuya, hiciste lo que hiciste en esos 35 minutos o una hora o dos entre el punto A y el punto B. Pero luego el siguiente usuario se sube y hay un cochinero dentro. Claro. O sea, no es como el robot que se estaciona y diga, hoy voy a limpiar para mi siguiente. No, o sea, es un tema de convivencia. Lo entiendo. Pero también tiene que ver con cultura. Por eso tú y yo siempre lo hablamos. Es más allá del dispositivo per se entrando al mercado. Es Cifer, como tú lo mencionas, que nos atraviesa en lo social y cultural. Y aquí voy a meter un algo. Me emociona mucho que la semana pasada, por primera vez, o más bien, acaban de anunciar la nueva temporada de Black Mirror. Claro, esa es otra cosa. Y Fer, no ha habido una sola vez en todos estos años que todo el mundo nos diga siempre, pues como Black Mirror, ¿no? Y es como de, ya estoy cansado, en serio, que nos digan, pues como Black Mirror, ¿no? Y es, a ver, lo vamos a repetir otra vez. La razón por la cual Black Mirror se siente Black Mirror es porque ellos analizan este listado, imagínense este listado que está reportando Fast Company. Y lo que hacen es que analizan cuál va a ser el impacto social, económico, político en los siguientes 10 años y lo meten en una narrativa que cuando tú ves la serie no la entiendes, pero mientras más se acerca a la línea del tiempo es, pues como Black Mirror. Sí, porque lo hicieron. Y sí, no es que predicen el futuro, sino hacen una extensión de posibilidad y sobre todo que son muy buenos en analizar lo mismo que pasa con los Simpson, por ejemplo, en analizar en términos socioculturales, porque eso al final del día es lo más importante. No es si la tecnología hace o no hace, permite o no permite, es lo que nosotros hacemos con ella y cómo nos modifica el comportamiento, los hábitos. Es que eso es a mí lo que me parece fascinante. Me parece fascinante. Fer, solo para terminar este bloque, vamos a darle una revisión a las empresas más innovadoras de América Latina para 2025, de acuerdo a este listado. Ya hablamos del top 10 y de las dos que están, que es Duolingo y Neobank, pero hay otro listado de compañías que aparecen en el resto del listado. Estos sí los vamos a decir un poquito más rápido porque queremos ir a otro tema también que nos compete el día de hoy, pero voy a decir la 10 que se llama InPlanet y oye, aquí esto sí me pareció brutal. Utilizar roca triturada para reemplazar fertilizantes y secuestrar carbono. Me encanta, sí, me encanta. Recuerda que también había un mercado que tú y yo estábamos esperando que se democratizara de roca triturada para reemplazar el papel, por ejemplo. Sí. Entonces me queda muy claro que lo utilicen como fertilizantes. Claro, imagínate la cantidad ya triturada de todos los elementos que están en la tierra presentes que se vuelven a separar para poder fertilizar. ¡Wow! Es una fantástica idea. El número 9, alimentos silvestres, Fernanda Rocha. Sí. Justo todo este tema que está enfocado en llevar proteína de origen vegetal a toda América Latina.
porque, dicho sea de paso, en este momento la proteína que no viene de origen animal sigue siendo muy costosa. O sea, si tú compras voy a pensar, un trozo de carne versus esta proteína de origen vegetal, sigue siendo muy caro y por eso muchas personas pues siguen optando por la carne, porque con todo y sus problemas, la carne sigue siendo más asequible. Y esta compañía, que se llama Alimentos Silvestres, justo tiene esta intención de llevar esta proteína de origen vegetal a toda América Latina. Número 8 es una compañía brasileira, VIP Saúde, que ayuda a combatir la epidemia de dengue en Brasil con vacunaciones domiciliarias. Wow, esto me parece súper relevante porque, como tú decías, América Latina tiene ciertas características que en muchos sentidos son anticipatorias a lo que podría pasar en otros continentes en el futuro. Y que nosotros estemos desarrollando esta tecnología, estas innovaciones, me parece no solo vanguardista, sino también necesario de cara a que estas problemáticas de dengue, que hoy parece que solo corresponden a cierta región, se podrían extender hacia el futuro en otras regiones que van a necesitar estas soluciones. La número 7, me parece un problema muy gigante de branding, es horrible, su nombre es Netflix, como Netflix, pero Netflix, es como, come on, sé más creativo, pero lo que hacen es domar los contratos legales con inteligencia artificial. La siguiente es la número 6, se llama Negrita y su objetivo es cerrar la brecha bancaria de los propietarios de pequeñas empresas de Colombia. Buenísima idea. O sea, otra vez los servicios financieros. Otra vez. Y es que sí, los reinados actuales financieros locales y tradicionales no están pensando en el long tail y claro que Negrita tiene una respuesta. En la número 5 está Quilimo, por encontrar patrocinadores corporativos para una agricultura más eficiente en el uso de agua. Wow, esto me parece todo un tema y quizás podríamos tener otro episodio para profundizar más en cada una de ellas, pero creo que es todo un tema el uso eficiente de la agricultura y quién patrocina, porque el otro día platicando con alguien me decía es que es un proceso bastante costoso y bueno, ahí tenemos a Quilimo en esta tarea o en esta labor. En la número 4, la marca yo creo que se pronuncia ¡Vamo! es Vamo con doble M y lo que están haciendo es traer bicicletas eléctricas a Latinoamérica. Que toda hay una discusión, hay toda una discusión. Toda, por ejemplo, es que podríamos... aquí en México, si tienes un dispositivo como una bicicleta que, ojo, trae este tema eléctrico y además rebasa cierta velocidad como 25 kilómetros, ya lo ubican como una motocicleta. Sí, y que ahí en términos de legislación y priorización del peatón. Exacto. Y ojo, aquí en la Ciudad de México, los que han visitado y los que no les platicamos, es una de las ciudades más avanzadas donde hay carriles específicamente para bicicletas. Pero si tienes una bicicleta eléctrica, ya te avientan a donde están los autos. Ya no puedes ir en el Y me carril. parece absolutamente ridículo. Bueno, podríamos hablar de esto después. Pero ¡vamos! La número 3 está Casa Dos Ventos y la razón por la que está en el listado es por hacer que la energía renovable funcione incluso donde no llega la red. Me encanta que estos sean los momentos separatistas, me encanta eso, que logres independizarte de lo que te está dando una compañía privada o una compañía federal para generar tu propia energía, si tú tienes la capacidad de generarla y distribuirla en tu localidad. Me encanta la idea. La número 2 se llama Licuadora y son pioneros del streaming. ¿En dónde crees? En Argentina. Argentina, che, grosso. Me encanta que Argentina esté llegando después de estos momentos tan durísimos que tuvieron por una década y cachito. Estamos viendo que esa misma necesidad, Fer, está generando ideas innovadoras fantásticas. Y que siguen atravesando, y les mandamos un gran abrazo, porque siguen atravesando momentos bastante duros. Todas las personas que están luchando y reclamando lo que por derecho les corresponde sobre el tema de las pensiones, etcétera. Mucho que hablar de lo que está pasando en nuestra región. Creo que deberíamos dedicar un episodio a eso. Argentina específico, pero me gusta que hay una emancipación a los sistemas de streaming actuales y que por primera vez Licuadora sea uno de estos que está gritando fuerte y además no se parece al branding de cualquier otra cosa. Me encanta Licuadora. Y por último, me encanta el nombre, por obvias razones. Se llama Alicia y es una plataforma enfocada en ayudar a los médicos en Brasil a dedicar menos tiempo al papeleo y más tiempo a los pacientes. Un poco parecido a lo que habíamos dicho antes, pero tropicalizado a la región. De esto le encantaría a Mike Wazowski por no hacer el papeleo.
encanta. Estas son las empresas más innovadoras de este reporte. Gracias a Fast Company por siempre entregarnos esta discusión y sobre todo por permitirnos imaginar cómo va a lucir los siguientes 10 años. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, recuerdo la primera vez que hablamos de Arc como esta plataforma de navegación alternativa y que se convirtió al menos en la herramienta que yo uso. Yo ya no uso Chrome, ya no uso nada. Arc sí. Y ahora les queremos recomendar una que al menos ya llevamos 2 años y medio, casi 3, de usarla profesionalmente. Se llama Artlist. The Artlist es una plataforma donde está metido audio, video, producción. Hay por supuesto temas de inteligencia artificial. La verdad es que es una combinación fascinante donde puedes encontrar distintos elementos para creadores, con activos creado por otros artistas que ponen cosas fascinantes dentro de la plataforma. Básicamente todo lo que han escuchado sonoramente, fondos, efectos, las voces de inteligencia artificial al inicio donde sale el niño hablando de esta edición de Creative Talks, es generado dentro de Artlist. Son voces de IA y todo este tipo de elementos, la verdad, Fer, yo no sé tú, me ha empoderado en toda esta exploración de creación de contenidos a lo largo de estos últimos 2 años y medio, 3. Recuerdo que inclusive en esta última edición para el FBS utilizamos Artlist ya como la plataforma y nos nutrió, nos vistió completamente. Si ustedes están buscando jugar con esta plataforma, y no sé tú qué opinas de la plataforma, Fer, tú tienes una invitación para todos. Ojo, no nos está pagando Artlist nada de esto, sino es una plataforma que sí nos gusta, pero hay una liga específica para que ustedes puedan probar la plataforma de manera gratuita. Y además me gusta porque uno de los cofundadores y codirectores ejecutivos de Artlist se llama Ira Belsky, que fundó la empresa en 2016, donde él era un productor también, y lo que hizo es, hace falta una plataforma que me ayude, y crearon esto que se llama Artlist. Coincido totalmente contigo, nada más que agregar. Les vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan probar. E insisto, nadie nos paga por eso, pero cuando hay algo bueno hay que recomendarlo. Started my professional career actually as a video creator, so I was doing filming, editing, compositing, mainly client work, and the idea for Artlist came as a personal necessity, so I wasn't trying to build a big company or to be an entrepreneur per se. I just sort of saw a gap between what I wanted and what existed in the market before Artlist, and felt like I could do something about it. The space that I wanted to solve was content for video creators. That's where we started. We started with music for video. It was back then built for a different industry. It wasn't suited for what is now the creator economy. So I wanted to build something that's very high quality, but accessible both in terms of the licensing and the pricing, and teamed up with 2 good friends who are musicians, one who's a product R&D person, and shared my idea. They were excited, and we just started to work at it without funding or anything like that. It was a bootstrap, and yeah, that's how I came to it. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. John, y así como me pareció importante que dimos un vistazo al listado de las compañías más innovadoras, me parece igual de importante que hablemos del último reporte del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la precariedad en economía creativa, específicamente en Argentina, México y Perú. Primero, porque es un documento que, desde mi perspectiva, nos ayuda a entender claramente, primero, qué entendemos por empleo cultural y creativo, y por qué está esta connotación de la precariedad y de la informalidad, que es otro tema que también aborda, y cómo esto juega a favor o en contra del desarrollo mismo de la economía creativa en nuestra región. Porque al final del día no podemos negar que la economía creativa, primero, es cada vez algo más reconocido. Ya hablábamos con este tema del cambio de branding en Barcelona de la Creativity and Design Foundation.
Y ahora lo vemos en nuestra región y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? No es que no tengamos el desarrollo de una economía creativa, pero no podemos estar al mismo nivel de innovación, de empleo, si no entendemos cuál es la infraestructura que habilita o permite pues esta creatividad y, por supuesto, a su vez la economía creativa. El reporte es larguísimo y está muy bien hecho, pero me gustaría traer a la mesa mis 10 conclusiones más importantes que yo tuve cuando leí este informe y si quieres las vamos discutiendo rápidamente. La primera es que el empleo cultural y creativo es más amplio de lo que indican las estadísticas oficiales. Es decir, hay muchas ocupaciones creativas que se desarrollan en sectores que no están catalogados como creativos. Y eso significa que el tamaño real de la economía creativa está siendo subestimada, porque, por ejemplo, si tú te dedicas, no sé, imagínate, eres bartender, hay una parte de tu creatividad que está ahí, pero como no se considera formalmente una actividad creativa, entonces se subestiman esas actividades. Lo cual es todo un debate. ¿Te acuerdas cuando recién habíamos llegado nuevamente a Querétaro junto con Mara y reunió toda la economía creativa de Querétaro? Y una de las preguntas que se discutían en la mesa es, ¿qué es economía creativa? ¿Y qué entendemos por actividades creativas? Exacto. Y creo que hay un malentendimiento, lo cual está bueno porque se está discutiendo sobre qué es creativo y qué no, y qué entra dentro de la economía creativa y qué no. Y esto a su vez, y esta ya es una reflexión mía, no está en el reporte, desde mi perspectiva esto tendría o tiene muchas implicaciones directas para políticas públicas, porque si no lo medimos bien, no se protege bien y por lo tanto si no reconocemos el verdadero tamaño del sector, desde mi perspectiva no podremos crear una economía creativa si primero no tenemos claro qué es una actividad creativa y sobre todo cómo vamos a sondear o catalogar y etiquetar esas actividades. Segundo punto, hay una alta informalidad y precariedad, pero con diferencias por país. Por ejemplo, Argentina y México muestran niveles más bajos de informalidad en el sector creativo en comparación con el resto de la economía. Perú, por ejemplo, mantiene una alta informalidad tanto en general como en el sector creativo. Y para mí lo que yo aprendo a través de esta conclusión es que el contexto institucional y económico, por supuesto, que influyen directamente en los niveles de precariedad. Y en este caso, Perú parece requerir intervenciones mucho más profundas en temas estructurales, pero eso no quiere decir que Argentina y México no necesiten también una modificación para poder, no sé si reducir o impactar de otra manera estos niveles de informalidad en donde también opera la economía creativa. Una foto de esto que estás mencionando, Fer, y que creo que tú lo mencionaste ahorita sobre qué es lo que dicen las estadísticas oficiales gubernamentales, es decir, en el porcentaje de la economía en donde los humanos están trabajando en ese sector creativo. Por ejemplo, encontraron, como tú mencionas, que es mucho más. En Argentina, al menos el 5% de las personas de toda la economía están en la economía creativa. 5%, o sea, ya es un peso que, ojo, que está mal medido, es mucho más grande, pero hablar de 5% con lo que se puede medir ahora es grande. Pero en México y en Perú es más del 7.4%. Eso es interesante. Es una economía que además de estar mal medida, o sea, yo creo que en términos reales esto va por encima. Hay un statement que voy a decir al final de lo que yo pienso de todo esto, pero justamente te deja ver la trascendencia de lo que implica en economía, pero las economías que están ligadas a esta economía. Eso me lleva al número 3. La pandemia no aumentó desproporcionalmente la informalidad del sector creativo. Y eso es un punto interesante, porque en algunos casos, como en Perú, la informalidad en el sector creativo disminuyó a partir del 2020, que fue el año de la pandemia. Y eso posiblemente se deba a un cambio de actitud hacia la formalización. No sé, habría que analizar más a profundidad qué fue lo que motivó a que esto ocurriera. Para mí, la reflexión ante esta conclusión es que, por supuesto, una vez más vemos que las crisis son catalizadoras de cambio y tal vez esta urgencia por acceder a beneficios del Estado hizo que más personas buscaran formalizarse. No sé, es una idea que tengo. Y eso que mencionas, Fer, es fuerte, porque imagínate que te enfermas en ese momento de pandemia. Una de las grandes preguntas es, ¿la gente que está trabajando en el sector creativo está protegida? Es decir, ¿tiene algún concepto de seguridad social? Y el problema es muy fuerte. Por ejemplo, en Perú, el 30% de todas las personas
que están en esa economía carecen de protección social, 30%. Pero ojo, en México es del 60%. Es impresionante. O sea, sí, por eso mi teoría es altísimos. que muchas personas decidieron como en medio de la crisis decir, pues me voy a poner formal porque si me pasa algo y me enfermo, ¿a dónde voy a ir o qué voy a hacer? La número 4 es que la discriminación de género persiste y en algunos casos aumenta en la economía creativa. En Argentina, las mujeres están sobre representadas en el empleo precario dentro del sector creativo y en México ocurre lo contrario. Hay una subrepresentación de mujeres en el empleo precario del sector. Para mí lo que refleja esto es las diferencias culturales y estructurales que hay entre los países y creo que esto es muy importante mencionarlo porque a veces hablamos de América Latina como a nivel general, como si los problemas nos atravesaran de la misma manera y si bien somos una región que comparte cosas y tenemos características en algunos sentidos similares, pues cada país tiene y funciona de maneras diferentes, ¿no? Entonces, este tema de la equidad de género sigue siendo un gran desafío y su manifestación es distinta según el contexto que estemos analizando, pero aquí para mí lo clave es que la economía creativa no escapa de esta discriminación. Siguiente punto, las condiciones laborales precarias afectan también a personas con alto nivel educativo. Y esto me pareció brutal porque desmitifica el hecho de que, claro, vives en precariedad porque naciste en la precariedad y pues ese es como una cualidad del sistema, ¿no? Que las personas no tienen movilidad social. Pero ya no importa tu nivel de estudio, o sea, tú pensarías, bueno, yo ya estudié una maestría o ya estudié una licenciatura, entonces ya tendría que acceder a un mejor trabajo o una mejor posición y pues tristemente no es así. En Perú, por ejemplo, incluso quienes tienen formación educativa elevada enfrentan un empleo precario. Y lo cual nos muestra algo que ya sabíamos, pero aquí lo vemos tangible, que el sistema educativo no garantiza, por un lado, calidad real o conexión real con el mercado laboral. Y pues al final del día esto lo que nos muestra es que tener un título no equivale automáticamente a mejores condiciones laborales. O sea, no, tú puedes tener un título en lo que tú quieras y aún así pues tener un empleo precario. Lo cual es una realidad total y también es una ventaja porque las personas que se están metiendo a la economía creativa no necesariamente necesitan entender todo lo que hay detrás educativamente hablando, sino solo lo hacen. Y te da exactamente la misma plataforma comercial que alguien que sí ha estudiado. Me imagino a alguien que lleva, no sé, estudiando una licenciatura, maestrías, doctorados en historia de arte. Pero alguien que apenas va comenzando y logra entrar en la industria de arte sin siquiera conocer nada de lo que hay alrededor, para esta industria le da igual. Sí, y eso es todo un tema que podríamos discutir. El siguiente punto es que la edad influye y los más afectados están en edad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas alrededor de los 45 años supuestamente están en su peak, ¿no? En su pico de productividad. Pero justo esas personas son quienes más sufren esta precariedad en el sector creativo. Y esto es interesante porque tú pensarías que el sector creativo es mucho más amable con las edades, ¿no? Como que no hay esta discriminación por edad, pero no, aún así pasa. O sea, y esto al final del día lo que hace es contradecir la lógica del que el trabajador o la persona más experimentada entonces tiene más estabilidad o accede a mejores oportunidades y la realidad es que no. El mercado creativo también valora más la juventud. Totalmente, más porque sobre todo es más asequible y porque la gran mayoría al no tener idea de nada de la historia se siente un poco como fresca la escena y es interesante, es paradójica cómo funciona. Cuando mezclas esta edad, Fer, y también lo combinas con la territorialidad, se convierte en otro factor. Y te das cuenta que, por ejemplo, en México, la ubicación rural, un artista o alguien generando en una ubicación rural no va a tener el mismo impacto positivo que alguien que está en el centro o en las capitales de los países. Totalmente. Y eso en este estudio también se ve. O sea, empezando como a unir como los puntos de este estudio, es como, sé joven, para estar en esta industria, sé joven, no sepas mucho, métete en el centro, debes estar en una ciudad central. Nada de quedarte en tu ciudad de origen. Nada de quedarte en tu ciudad de origen. Y no te preocupes, por favor no te enfermes porque pues, no te van a pagar. Es horrible, y es una ¿no? foto fuerte. Es una foto fuerte. Nunca hablamos, o sea, nos hemos destinado a no hablar de malas noticias en este podcast, pero esta es una plataforma del estado real donde está nuestra economía. En el punto número 7 que quería explorar con ustedes es que sí
ser mujer es un determinante significativo de precariedad. Entonces, en tu lista, John, por favor, agrega no seas mujer. Si eres mujer, no te dediques. Qué fuerte, ¿no? Es muy duro, porque en los 3 países analizados, el género femenino aumenta la probabilidad de estar en un empleo precario en el sector creativo. Y no es una cuestión de participación, es una cuestión de calidad del empleo y que, desde mi perspectiva, pues requiere mucha atención, acción y políticas al final para que haya este enfoque de género para poder revertir esta tendencia. O sea, no solo es como, pues participen más, no es solo eso, sino toda la infraestructura está creada para que si eres mujer sea un determinante. Lo cual es durísimo porque de alguna manera a nosotros, yo en particular, que soy del género opuesto al femenino por nacimiento, pues tengo como las puertas muchísimo más abiertas y más asequibles para poder hacer una carrera dentro de esta industria versus ustedes, que además tienen que lidiar con todos los estigmas sociales y culturales de lo que se espera de ustedes. Y que además, por ejemplo, yo lo veo continuamente en LinkedIn, ¿no? Que podríamos decir, bueno, pero la gente que está ahí, lo mismo de hace rato, ya tiene estudio, ya no, o sea, sigue pasando que los hombres intentan explicarte a ti cosas en las que tú eres especialista, o sea, se nota en muchas actividades, y ojo, no me estoy victimizando ni mucho menos, pero es una realidad. Ahora, vamos al punto número 8. La educación sigue siendo el mayor amortiguador de la precariedad. Si bien no garantiza que tú vayas a tener un trabajo que no sea precario, sí es verdad que tener estudios completos o mayores niveles educativos reduce la probabilidad de un empleo precario, pero no te exime de él. O sea, puede que tengas una mejor oportunidad, aunque no te exime de que la vayas a tener. Y bueno, aquí pues básicamente lo que yo pienso es que hay una combinación que debemos entender. O sea, yo por un lado puedo aceptar y entender que las personas que no tienen acceso a una educación formal se eduquen en YouTube. Qué bueno, o sea, me da gusto. Yo veo muchos artistas que les preguntan, oye, ¿y eso te lo enseñaron en la escuela? No, yo lo aprendí viendo videos. Me parece genial, pero creo que al final del día eso está haciendo que el gobierno o el Estado se deslinde de la educación, ¿sabes? Claro. Como que diga, pues ya no es mi tarea, o sea, si estas personas van a aprender en YouTube, pues ya para qué le echo ganas al sistema educativo. Y que pareciera que le está dando las llaves al sistema educativo a YouTube sin siquiera entender qué es el sistema educativo. Exacto, y eso es lo que a mí me parece irresponsable por parte del Estado. Creo que al final del día hay algo importante, y es que la educación en cualquier formato sigue siendo importante. O sea, una cosa es que no te eduques en una institución educativa, lo cual puedo aceptar, pero otra cosa es que dejes de aprender. Al final creo que estamos ligando aprendizaje con educación formal y son dos cosas que van de la mano, pero el aprendizaje no debería o no tendría por qué terminar a cierta edad, ¿no? Y para mí, pues esto también, insisto, debe ir acompañado de políticas que aseguren que las personas tengan acceso a educación en cualquier formato. Mi reflexión 9 está ligado con algo que ya comentaste, pero lo quiero decir explícitamente, y es el acceso a la seguridad social es desigual. O sea, en México, más del 55% de los trabajadores del sector creativo carecen de cobertura, como ya lo habías dicho. En Perú la cifra es similar al resto de la economía, 30%. Y en Argentina el sector creativo está mejor cubierto, lo cual es paradójico por la situación que tiene Argentina y que ha tenido en los últimos años. Para mí estas diferencias de porcentaje todas van a un solo punto, que es todos necesitamos una mejor protección social en cualquier tipo de economía, no solo en la economía creativa. Fer, a mí la foto de todo esto, por ejemplo, independientemente si es Argentina o no, estoy hablando de América Latina. O sea, tenemos la suerte de que el Banco de Desarrollo Interamericano, ¿es así? Banco Interamericano de Desarrollo se tomó la molestia de tomar estos 3 países, aunque en realidad cuando tú viajas a las distintas regiones ves exactamente el mismo problema. Y hay otros lados del mundo donde lo creativo sí lo entienden como uno de los aceleradores culturales y económicos más importantes, ¿no? O sea, sí se les mete tanto poder que les montan ecosistemas de creatividad que impulsan la economía país e impulsan la economía cultural. Y de este lado carecemos de esto, es impresionante. Sin embargo, hoy, ¿cuántas horas de tu día a día le dedicas al consumo de contenido creativo? Es impresionante la paradoja. O sea, ahora mismo en tu día a día es como, sí es cierto, ¿cuántas veces estás escuchando música en un player o viendo videos o escuchando podcast o leyendo un libro? ¿Sabes? Esas actividades, asistiendo al cine, yendo al teatro,
todas esas actividades que haces en la industria creativa no están reflejadas en el apoyo de vuelta. Es que es justo mi reflexión final que une todos los puntos anteriores. Al final del día, una persona que se dedica a la industria creativa es más vulnerable que una persona que se dedica a la producción me refiero a producción de maquila o a otro tipo de industria. Porque al final del día no es una falta de talento. Incluso me atrevo a decir, con posiblemente riesgo de equivocarme, que una persona que está parada en el sector creativo sabe de más cosas que una persona que no, porque al final del día tiene que integrar un montón de habilidades y capacidades para poder desempeñar su trabajo. Que lo reporta aquí el reporte. Las personas que están en el sector cultural y creativo muestran niveles mayores de educación que el empleo general. Exacto. Sin embargo, poseen mayor precariedad que el empleo general. Exacto. Y esa es como mi conclusión. Esta vulnerabilidad no es por falta de talento, sino por falta de reconocimiento, regulación y protección de su labor. Y creo que ahí está la clave y el área de oportunidad que tenemos como región, que debemos reconocer que la economía creativa está generando mucho dinero, mucho más del que en algún momento podíamos idealizar o pensar, y su contribución al PIB cada vez es más relevante. Y además que, a diferencia de otras actividades económicas, la actividad creativa construye identidad, construye cohesión social y construye bienestar. Hay países que han basado toda su estrategia de economía con base en la economía creativa. Como Corea. Sí, pregúntale a Corea. Y eso es una lección que si Latinoamérica no la entiende, va a perder esa oportunidad que hay en este momento. Y qué bueno que mencionas a Corea, porque creo que justo si no nos ponemos nosotros a trabajar en nuestra propia economía creativa, alguien va a llegar a imponer la suya. Y en este caso yo sí veo que Corea está haciendo eso. Si no, como tú decías, hagamos rápido una reflexión de cuando empiezas a ver y comparar los contenidos creativos que consumes, llámese películas, documentales, lo que sea, date cuenta que al menos cada vez hay uno más que tiene que ver con Corea. Los K-dramas o el K-pop o el juego del calamar, todas esas cosas, ahí se está metiendo. Se nos está metiendo un extraño. Y no me quiero ver como, ay, no consumamos esos contenidos. No, pero creo que así es como modelo. los abrimos a esos contenidos, podríamos vernos y reflexionar sobre la importancia que tiene la economía creativa en nuestra economía. Y yo sí creo que en ese caso, Fer, Corea es la compañía o el país que hay que voltear a ver de cómo sí lo están entendiendo. Este reporte hace algunas conclusiones. Una de las que estoy totalmente de acuerdo es: si lo que América Latina requiere es fomentar el crecimiento y la innovación, es esencial que los gobiernos brinden acceso financiero y asesoramiento de manera enfocada, así como oportunidades y vías de conectar las industrias culturales y creativas con otros sectores de la economía. Totalmente, porque creo que esa es para mí una de las cosas esenciales, la articulación de redes y de conexión e interconexión multidisciplinar es parte esencial del auge y de la infraestructura que necesita la economía creativa. Pues ahí lo dejamos, John, ahí lo dejamos para reflexionar y, como tú decías, aquí hablamos de creatividad, hablamos de economía creativa, y así como hablamos de lo increíble que es la economía creativa, también tenemos que hablar sobre el estado actual para partir y tener un punto de reflexión y saber qué queremos hacer o hacia dónde queremos empujar este posicionamiento de la economía creativa. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y con esto llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, estás a unas horas de iniciar uno de los workshops más importantes que damos en el año. Estoy muy entusiasmada. Siempre que generamos contenido educativo, por supuesto que me entusiasma, por supuesto que es es indescriptible la emoción que siento, porque en primer lugar, la verdad es que aprendo muchísimo yo, ¿no? Para empezar. Y en segundo lugar, porque en esta ocasión, que más que un taller es un curso, porque tiene una duración más larga que un taller, y si bien vemos cosas prácticas y teóricas, al final no es un taller per se, sino un curso con una estructura bastante pensada. ¿Y de qué se trata? Este curso se llama Cómo pensar como un futurista. Y más allá de ser un nombre a lo mejor
que podría especularse como, no sé, como solo lo hacemos para llamar la atención. No, en realidad estamos hablando, o el centro del contenido va a ser el pensamiento de futuros o el futures thinking. Y para mí es muy importante porque incluso he visto que colegas que son prospectivistas o futuristas, todavía incluso ellos lo siguen confundiendo, cuanto más cualquier persona, en pensar que el pensamiento de futuros es lo mismo que los estudios de futuros o lo mismo que prospectiva, y en realidad no es así. Tanto los estudios de futuros, como se le conoce a la gran disciplina, como la prospectiva, que es el enfoque de los estudios de futuros al mundo estratégico empresarial, están pensados en el hacer, en los procesos y métodos y metodologías para llevar a cabo ciertas acciones de anticipación. Pero antes de ese gran engranaje hay algo que se debe activar, que es el pensamiento de futuros, que son los procesos cognitivos y mentales a través de los cuales gestamos el futuro. Y para mí es muy importante hablar de eso, porque no puedes generar estrategias de futuro si tu sistema cognitivo, 1, no sabes cómo funciona en el presente, y 2, no entiendes cómo se gesta el futuro en tu sistema cognitivo. Si no entiendes eso, cualquier idea sobre el futuro va a estar predeterminada por un esquema de pensamiento que quizás lo único que haga es perpetuar el mismo futuro. Así que para mí era muy importante crear un contenido sui generis, porque debo decirles que para esto escaneé más de 250 programas que hoy existen en el mundo alrededor de los futuros y la prospectiva, y traté de hacer algo que ofreciera, en primer lugar, algo totalmente distinto, y que al final me obligó a mí a tener una mezcla de conocimiento entre la psicología, el aprendizaje incorporado, la neurociencia y el entendimiento de nuestro sistema cognitivo. Así que todo esto está mezclado en este curso que dura 12 horas. Son 4 días de 3 días. Arrancamos el 1 de abril y de verdad muchas gracias a las personas que sí se inscribieron, quienes confiaron y quien se aventura a este viaje, que espero para todos sea enriquecedor. Wow, Fer, la verdad, yo voy a estar ahí. En ese momento yo no voy a dar nada, yo voy a ser un estudiante más. Y gracias por toda tu entrega para poder generar este contenido que vas a compartirnos. No se lo pierdan. Y además, Fer, vas a estar en Chile en unas horas. Sí, también, porque no sé cómo lo hago. Tengo esta capacidad de reproducirme como gremlin y entonces estoy en muchos lugares. Voy a estar en Chile, en la Universidad Católica de Chile. A ver, rápidamente les doy el contexto. Nosotros cada 4 años, como ustedes saben, hacemos un evento que se llama Future Business and Strategy, pero a partir del año pasado estamos haciendo un FBS X. ¿Qué significa? Que digamos que es una mini versión del FBS en una ciudad distinta a México. En este caso nos toca ir a Chile y lo hicimos en conjunto con la Universidad Católica, con quienes estamos muy agradecidos por unirse y sumarse a esto. Y vamos a hablar del futuro, porque es lo que nos compete. Pero yo creo que algo interesante en este formato es que al ser un evento más pequeño, vamos no solo a hablar en términos de ustedes van a ir a escucharme lo que yo voy a decir, sino realmente vamos a conversar sobre el futuro. Y espero a quienes están en Chile y tienen la posibilidad de ir físicamente, por favor, verles ahí. Va a ser muy importante y espero que también para ustedes sea relevante en su actividad ampliar esta mirada con el tema de los futuros. Disfruta mucho Chile y todos los que están en Chile no se pierdan la oportunidad. Fer, pues ahora sí, llegamos al final de esta edición. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó